El Señor les guarde y les continúe bendiciendo. Mis hermanos, quiero invitarles a estar abriendo sus Biblias en Tito, el capítulo 2, por favor. Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, y vamos a estar leyendo todos juntos el verso número 13. Tito capítulo 2, verso 13. ¿Listos? Conmigo, por favor, a la de 3. 2, 3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece si oramos al Señor y encomendamos este tiempo en sus manos? Señor, te alabamos, Señor, y te exaltamos en esta mañana, Señor. Gracias porque con los cánticos nos deleitamos, Señor, a través de la música y de las letras que entonamos a ti, Padre. Gracias porque cuando intercedemos unos por otros, Señor, nos consideramos, nos estimulamos al amor, Señor, estando aquí juntos. Y gracias, Señor, también porque disfrutamos de un lugar, Padre. Pero aún si no pudiéramos cantarte, Señor, aún si no pudiéramos reunirnos, aún si no pudiéramos disfrutar de este lugar, Señor, gracias porque tu palabra nunca nos ha faltado, Padre. Gracias por ella, porque tú nos hablas a través de ella, Señor, nos dices cuál es tu deseo y cuál es tu voluntad para con cada uno de nosotros. Queremos rogarte, Señor, que nos enseñes, que nos permitas conocerte mucho más, Señor. Que nuestra admiración por ti crezca, Señor, y nuestro respeto y devoción hacia ti, Señor, se hagan notables en nuestra vida, Padre. Rogamos que nos permitas aprovechar al máximo este tiempo, Señor, despejes cualquier duda, cualquier temor que haya respecto a tu palabra, Señor, y nos enseñes un poco más sobre ti, Señor. Confiamos en tu obra y como siempre lo pedimos, Señor, no nos permitas salir de aquí, Señor, siendo los mismos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es interesante notar, mis hermanos, que cuando el Señor llega a nuestras vidas, cada aspecto de nuestro ser se transforma, cada aspecto de nuestro ser cambia. No sé cuántos de ustedes vivieron una vida alejada del Señor durante no sé cuántos años, pero lo cierto es que inmediatamente Él llegó a su corazón, llegó a su vida, la exposición del Evangelio fue presentada ante usted y fue aceptada en su mente, en su corazón. Dios hizo la obra. Usted cambió. Lo más seguro es que no cambió su edad, no cambió su peso, no cambió de pronto sus gustos personales en algunas cosas, pero sí cambió algo muy dentro de nosotros. Ahora, en Cristo somos hechos nuevas criaturas, somos justificados, santificados, y en nosotros inicia un proceso realmente maravilloso donde nos damos cuenta cómo el Señor, antes quienes éramos tendiendo al pecado, ahora nos hace tender a Él. Ahora nos hace desear escuchar su palabra, cambia nuestra vida completamente para que podamos hacer su voluntad. La Escritura presenta que antes nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora disfrutamos de una vida. ¿Y qué característica tiene esta vida? Una vida eterna. Sin embargo, así como lo dijo el salmista, Señor, no desampares la obra de tus manos. En ese mismo sentido, aunque el Señor ha hecho cambios grandes en nuestra vida y nos ha transformado maravillosamente, aún hay cosas por trabajar en nosotros. Evidencia de estas cosas que tenemos que trabajar es que muchas veces tenemos pleitos entre nosotros. ¿Cuántos problemas nos habríamos ahorrado? Evidencia también de esta necesidad de cambio que tenemos es que constantemente necesitamos que el Señor nos recuerde sus palabras y nos enseñe perfectamente cuál es su voluntad. En este proceso que iniciamos siendo nuevas criaturas, el Señor ha prometido en Romanos que nos hará a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nada más
quiero que piense por un momento y dibuje en su mente, intente dibujar en su mente el rostro de Cristo, ver a Jesús al lado de sus discípulos, sanando, haciendo milagros, predicando la palabra. ¿No le gustaría a usted ser como la persona que dividió la historia en dos? Es una promesa que tenemos. Pero hablando de todo esto, quiero que pensemos si en algún momento seremos como Cristo Jesús. Él lo hará, Él se encargará de transformarnos en un proceso conocido como la glorificación. Bueno, ¿qué hacer mientras tanto? Porque cuando estemos con Él, dificultades no habrán, dudas no habrán, temores no habrán. Pero aquí sí. ¿Qué hacer entonces mientras ese momento esperado por muchos de nosotros llega? No sé cuántos años lleva usted aquí en la tierra y no sé cuántos tenga, pero hay una pregunta que debemos hacernos y es: ¿cómo vivir mientras Cristo viene? Y en esta mañana, mis hermanos, estaré compartiendo con ustedes algunas cosas muy fáciles y muy sencillas que debemos nosotros hacer mientras Cristo viene. Quiero manejar como idea central en esta mañana que la gracia del Señor enseña a vivir al creyente mientras Cristo viene. La gracia del Señor nos dice, nos indica qué son las cosas que nosotros debemos hacer. Por favor, ¿podrían darme algunas definiciones de lo que es la gracia de Dios? ¿Es qué? Un regalo inmerecido, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir sobre la gracia de Dios? Bien. Observemos lo que presenta el versículo 11, que aparece en este pasaje. El Señor, inspirando a Pablo en esta carta dirigida a Tito, un joven pastor que debía entonces edificar la iglesia que se encontraba en Creta, estableciendo ancianos y tratando las cosas que se encontraran mal. Una carta donde no se señalan falsas enseñanzas o herejías que ven en el momento o mala conducta en la iglesia, sino problemas con unos intrusos, con unos falsos creyentes que habían dentro de la congregación. El versículo 11 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mi intención en esta oportunidad no es decir si si el sacrificio de Cristo es expiatorio para todos o solamente para unos cuantos, pero sí hacer mención de que la gracia del Señor posibilita la salvación para algunas personas. En este caso podemos afirmar con toda seguridad que para los creyentes, para los que han sido llamados. Pero, ¿qué pretende justificar este pasaje? Porque si se fija, la primera palabra que aparece es ¿por qué? ¿Qué está justificando? Mire conmigo rápidamente lo que aparece anteriormente. Dice el versículo 2 que los ancianos deben ser ¿cómo? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Bueno, hay algo para los ancianos, para las ancianas también. Dice el versículo 3, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien. A las mujeres jóvenes, aunque aquí está hablándole a las ancianas, también deben aprender a hacer algo, que era amar a sus maridos y a sus hijos. A los jóvenes también se les dice algo. A los siervos en el versículo 9 se les dice que se sujeten a sus amos. Es decir, para cada grupo de personas en la congregación se les está dando un orden, una instrucción de cómo vivir. Y todo esto se justifica según el versículo 11, porque la gracia de Dios. Es decir, que lo que diferencia a los moralistas que no creen en el Señor y lo que diferencia al creyente respecto a su buena vida, su buena conducta, es la gracia de Dios. Y me gusta mucho definir la gracia de Dios como recibir lo que no merezco. Todo lo que no merezco y recibo es gracia de Dios. Sin embargo, si la gracia de Dios es la que moldea la forma en la que debemos vivir mientras el Señor viene, acompáñame a ver estos 3 puntos necesarios. La gracia del Señor nos va a indicar qué es lo que debemos hacer, nos va a decir qué es lo que no debemos hacer, y más que decirnos qué y qué no, nos va a indicar cómo debemos hacerlo. Nos da el qué y el cómo. Teniendo este presente en consideración, entonces, observemos lo que nos presenta el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Algo interesante, antes de pasar a este punto. Por favor, ¿podrían decirme en qué tiempo, en qué momento la gracia de Dios se manifestó según el versículo 11? ¿En el pasado, presente o futuro? ¿En dónde? Miremos muy bien. Porque la gracia de Dios dice se ha manifestado, dice se manifiesta o dice se manifestará. ¿Qué dice? Es decir, ¿dónde? En el pasado. Algo interesante para notar es que aquí manifestado significa un punto, un momento único. La idea de visualizar la gracia de Dios es verla por completa en un solo escenario. Piense por un momento, ¿en qué escenario se mostró la gracia de Dios para con nosotros? En la cruz de Cristo. Visualice la cruz, recuerde todo lo relacionado con Cristo Jesús. En ese instante se manifestó la gracia. Pero por favor, miren el versículo 12, ¿en qué momento está el tiempo de vivir? Dice, para que nosotros viviéramos, dice que nosotros vivamos, dice que vivíamos o dice que viviremos. Dice vivamos. Vivamos es ya, ahora. Mire cómo si el Señor, la presencia de Cristo, ha cambiado las cosas. Un solo evento del pasado, ahora, hoy por hoy, tiene efectos en nuestro presente. Tiene repercusiones en el ahora, en el instante en el que nosotros nos encontramos. Ahora sí, veamos entonces cómo nos dice que nosotros debemos vivir. Vivamos sobria, justa y piadosamente. Cuando hablamos de sobriedad, mis amados hermanos, o cuando mencionamos estas tres características, debemos tener en cuenta el contexto en el cual se encontraba aquí Tito. Por favor, mire lo que presenta el versículo del capítulo 1, lo que nos presenta el versículo 12. Uno de los cuales, su propio profeta dijo, ¿cómo son los cretenses? ¿Cómo son ellos? Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ya dijimos anteriormente que Tito se encontraba en Creta, edificando la congregación allí. Imagínense un escenario donde todo el sistema que nos rodea nos lleva siempre a hacer lo malo. No tienen en cuenta al Señor. Pero el Señor aquí nos dice que debemos vivir con sobriedad. La sobriedad aquí se entiende como aquella persona que está en sus 5 sentidos, como aquella persona entonces que entiende perfectamente las cosas que está viviendo y experimentando. ¿Sabe qué es lo contrario a alguien que se encuentra sobrio? Alguien que se encuentra ebrio. Pero más que eso, la sobriedad aquí se refiere a que los deseos, los anhelos del corazón son sometidos o controlados. Y quiero poner el siguiente ejemplo. ¿A cuántos aquí les gusta la comida rápida? Levanten su mano. La salchipapa, los perritos, las hamburguesas. ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola acá? Levanten la mano. Bien. Resulta que según esta idea, sobriedad no se refiere a que usted ya no desea comer salchipapa, ya no desea comer hamburguesa, ya no desea tomar Coca-Cola, sino que la sobriedad aquí se refiere a que usted, viendo esto, ya se controla. La sobriedad no se refiere a la eliminación del deseo, sino al control del deseo. No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos probando una copita de vino dicen, está rico? No levanten la mano, no estoy pidiendo que levanten la mano. ¿Cuántos de pronto probar un vinito o algo así dicen, uy, está rico, está chévere? En algún sentido, muchos de ustedes, mis hermanos, cuando vivieron en el mundo, aún podrían hoy encontrar un poco de deleite en probar algunas cosas que hicieron atrás. Y no me refiero a cosas pecaminosas, sino hábitos o costumbres que de pronto teníamos en el pasado y con la cual aún por hoy luchamos. Pero la sobriedad aquí se refiere a que hay un control, hay un dominio. Significa entonces que aunque un sábado en la noche yo tenga el dinero para comprarme la hamburguesa y sepa que no debo hacerlo,
y pase por esos lugares donde vendan hamburguesas, yo voy a decir, no. Tengo ganas, quiero comerme una hamburguesa, pero no lo voy a hacer. Fíjese que cómo eran los cretenses, según la última frase, según la última característica, glotones, ociosos. Ellos no podían realmente, no podían controlarse de ninguna manera. ¿Cuántos en su pasado vivieron arrastrados por el alcohol, los distintos vicios? ¿Cuántos no podían contenerse sexualmente? ¿O cuántos simplemente no podían refrenar su lengua? Ahora, mis amados hermanos, la gracia del Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz, nos enseña que debemos controlarnos, contenernos. ¿Cree usted que mientras Cristo ayunaba en el desierto durante 40 días no anhelaba comer? Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Contuvo su deseo. Es básicamente lo que nos presenta este pasaje. Lo otro que nos presenta, indicándonos cómo debemos hacerlos, se refiere a vivir en justicia. Y mire muy bien lo que aquí se presenta. Imagínense entonces que tenemos, en este caso, en esta oportunidad, una varilla gruesa que se encuentra perfectamente recta. Donde usted la mira, donde usted la analiza, es perfectamente recta. Pero por este otro lado tenemos una varilla que parece como un gusano torciéndose. La justicia se entiende como la conformidad a determinada ley, donde comparándolos se encuentra rectitud en otro y ausencia en otro. Según esta definición, ¿cuál alambre o cuál de estas varillas sería justa? La varilla que se encuentra recta, que se encuentra en rectitud. Mis hermanos, es interesante notar que las Escrituras nos presentan que no es justo ni aún uno. Pero también pasajes de la Escritura, como cuando se habla de Job y se habla de Noé, encontramos que eran varones justos también. ¿Cómo es esto posible que no haya justo ni aún uno, pero encontramos varones justos? Inicialmente, debemos tener presente que la justicia a la cual se refiere aquí se refiere a la conformidad del buen trato de las leyes sociales con las personas con las que nos encontramos. En este sentido, quien es chismoso sería como la varilla recta o la varilla torcida. Como la varilla torcida. En este caso, quien está robando se encontraría como la varilla torcida. Y lo que debe haber en nuestro corazón es justicia, es rectitud. ¿Qué deberíamos hacer entonces con el chismoso? O bueno, ¿qué debería hacer el chismoso? Enderezar sus palabras para que concuerden con lo que Dios ha establecido. Mire, cómo cada una de las cosas que estamos mencionando parece que tienen coherencia y tienen una cosa que ver con la otra. Mi hermano, si usted no controla sus deseos, usted no será esa varilla recta. Si usted no limita las cosas que desea hacer, que sabe que puede hacer, pero que entiende que no están bien hechas, su vida no se diferencia en absolutamente nada a las personas que se encuentran afuera. Lo he visto, mis hermanos, y creo que hay muchos ateos que viven moralmente mucho mejor que nosotros. Pero nuestro reto y nuestro trabajo es vivir tal cual como el Señor lo pide. Pide sobriedad de nosotros, pide justicia, pide que vivamos en rectitud, que tratemos a las personas como deben ser tratadas, que demos el respeto que cada quien se merece. Pero algo muy importante, y es que también pide que nosotros vivamos en piedad. Por favor, ¿cómo definimos a alguien piadoso? ¿Qué significa piedad? Comúnmente se define como tener en cuenta a Dios. Pero yo quiero que usted observe conmigo la definición que quiero compartir con ustedes. Imagínense que tenemos a un bebé en nuestros brazos y por primera vez le mostramos un juguete genial a este bebé. ¿Qué creen que va a hacer el bebé? ¿Qué hace este bebé? Lo mira, lo analiza, se asombra, quiere jugar con él. Si se lo quito, ¿qué va a hacer? Va a llorar. Y probablemente cuando siga creciendo puede que resulte siendo ese su juguete favorito. ¿Qué hace un bebé cuando ve por primera vez un perrito, un cachorrito? ¿Qué quiere hacer?
cogerlo, le agarra las orejas, el pobre perro quiere huir de allí, pero el niño no quiere que se aleje, el niño está asombrado viendo lo que ve en este animal. La piedad, mis amados hermanos, tiene que ver con asombro. Cuando nos asombramos de algo, mis amados hermanos, no nos queda más que querer seguir viéndolo, que querer seguir conociendo, que querer seguir experimentando aquello que nos ha asombrado. Producto de este asombro, hay una devoción, hay un interés genuino por esto que está siendo admirado. La piedad hacia Dios tiene que ver con nuestra admiración hacia Dios. Si no admiramos a Dios, si no encontramos asombro en Él, Dios no nos va a interesar, mis hermanos. ¿Por qué cree que aunque el mundo sabe algunos atributos de Dios y sabe que Dios es todopoderoso, no se asombra como lo hacemos nosotros? Aunque saben que Dios tiene cuidado de ellos, no se asombran al nosotros experimentar el cuidado del Señor en nuestra vida. Cuando miramos a una persona, la respetamos. Cuando vemos las virtudes de alguien mucho más grande que nosotros, no nos queda más que comportarnos conforme al respeto que esa persona merece. Le pregunto, ¿qué tanto admira usted a Dios como para respetarle como Él lo merece? Qué terrible cuando en un hogar los hijos pierden la admiración por sus padres, ¿no? Qué terrible en un hogar cuando los hijos pierden el respeto por sus padres. Ni lo que digan, ni lo que hagan, ni las instrucciones que ellos den son tenidas en cuenta. Mi hermano, su vida me dice que tanto admira usted a Dios, que tanto se asombra, que tanto le respeta. En consideración debemos decir lo siguiente: la gracia del Señor, mis amados hermanos, nos enseña qué es lo que debemos hacer. Debemos, mis amados hermanos, asombrarnos en el Señor, debemos vivir en rectitud, debemos limitar nuestros deseos, no permitir que nos controlen. Pero mire que es un proceso de enseñanza de ahora, del momento. Usted se equivocará, pero el Señor le continuará enseñando, aunque usted no se lo merezca. Finalmente, es gracia del Señor. En un segundo lugar, la Escritura también nos va a indicar entonces qué es lo que no debemos hacer. Por favor, ¿cuántos aquí son padres de familia? Levanten su mano. Por favor, ¿podrían decirme qué es lo primero que quiere hacer su hijo cuando usted le dice no haga tal cosa? ¿Qué es lo primero que quiere hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando las autoridades nos dicen no salga sin casco, ¿por qué nos da piquiña en la cabeza? ¿Por qué? Cuando encontramos alguna limitante, alguna barrera, ¿por qué queremos cruzar esa línea? ¿Por qué queremos hacerlo? Mis hermanos, aquí hay unas cosas que no debemos hacer y quiero que las meditemos. Dice el versículo 12 en la primera parte, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Estas dos formas que se expresan en las cosas que no debemos hacer tienen que ver con lo siguiente. Renunciando podría definirse de la siguiente manera. ¿Cuántos recuerdan cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces, ¿verdad? ¿Qué fue las cosas que dijo? No lo conozco, no sé quién es él, yo no he estado con él, no le conozco. Resulta, mis hermanos, que renunciar tiene algo que ver. Y es que renunciar significa literalmente no tengo conocimiento, no voy a aceptar. Significa lo siguiente, que nosotros deberíamos ser ignorantes o no tener conocimiento respecto a ¿qué cosa? A la impiedad. Y si habíamos dicho que la piedad tiene que ver con la admiración por Dios, significa que nosotros ni siquiera deberíamos saber cómo al estar ante el Señor no resultemos admirados. Sin embargo,
parece que es todo lo contrario para con nosotros. Renunciando a la impiedad es básicamente decir: Señor, no hay forma, no conozco ningún escenario, no puedo imaginarme ni siquiera en ninguna oportunidad en la que yo a ti te irrespete. No puedo dimensionar, Señor, ningún escenario en donde yo a ti deje de admirarte, donde yo deje de asombrarme por quien tú eres, por las cosas que haces y por tus promesas también. Sin embargo, ¿cuántas veces durante el día nos olvidamos de nuestro Señor? ¿Cuántas veces en nuestro diario vivir le ignoramos y no le tomamos en consideración? ¿Sabe? Habíamos dicho anteriormente que así es como vive el mundo, sin asombrarse por el Señor. Y la iglesia, mis amados hermanos, según esta idea, está llamada directamente a que no pierda su asombro. No hay manera de acostumbrarnos a un Dios infinito, no hay manera. Debemos luchar realmente contra esta idea de acostumbrarnos, de acomodarnos o de ver al Señor como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. El mismo versículo en la idea inicial dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciar aquí a los deseos mundanos me hace pensar mucho en la idea de cuando Cristo le dice a sus discípulos: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por favor, ¿qué son las cosas que nosotros deberíamos renunciar según esta idea? Los deseos mundanos. La palabra deseo que aquí encontramos hace referencia a toda cosa en la que usted fija su corazón, pero no como un deseo bien visto, sino como un deseo que lo va carcomiendo, lo va dañando hasta el punto de que usted no encuentra satisfacción y plenitud hasta que no satisfaga este deseo, esta fijación de su corazón. En este caso, la característica de deseos es mundanos. Significa que la persona que tiene deseos mundanos está fijando su corazón en cosas relacionadas al mundo. Y en este sentido debemos decir: no está mal desear tener dinero, no está mal desear tener una casa, no está mal que queramos crecer en muchas áreas, pero sí se encuentra el peligro y el problema cuando hay una fijación tan tremenda que nos hace realmente apartar nuestra mirada de las cosas que el Señor desea. Fijar en extremo nuestros ojos en la tierra, separándolos del cielo, es lo que el Señor desea aquí en esta oportunidad que nosotros no hagamos. ¿Sabe? Qué curioso pensar que cuando la Escritura nos presenta que por nada estemos afanosos, sino que presentemos nuestras oraciones con acción de ruego, con gratitud al Señor. Es la idea de que un corazón que ha fijado, una mente que ha fijado también sus problemas aquí en este mundo, necesita correr rápidamente en oración para direccionar su mente nuevamente al Señor. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Según esta idea, no debemos fijar nuestras mentes, nuestros corazones. Ni siquiera deberíamos buscar más maneras para pecar. Ni siquiera deberíamos planificar cómo pecar contra nuestro Señor. Sin embargo, permítame preguntarle lo siguiente. ¿Sabe usted lo que no debe hacer? ¿Por qué lo hace? La gracia del Señor, mis amados hermanos, en este sentido, nos ayuda para que cuando tenemos la oportunidad de pecar, recordemos que no debemos hacerlo. Pero incluso cuando la oportunidad, el escenario para pecar, lo hemos utilizado, la gracia del Señor nos recuerda cuál es el camino que debemos tomar en arrepentimiento y corrección también. Ahora, todas estas cosas que hemos mencionado necesitan un cómo, necesitan una forma de ser aplicadas. Acompáñame a ver el tercer punto de esta enseñanza, y es que la gracia del Señor nos enseña a vivir indicándonos cómo debemos hacerlo. Y para esto quiero hacer mención de los versículos 13 al 14.
Por favor, quiero invitarles a que se pongan en pie y lean conmigo estos dos versículos. Versículos 13 y 14 dicen, a la voz de 3, 2, 3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pueden sentarse, mis hermanos, muchas gracias. La forma en la cual nosotros podemos vivir en santidad, con sobriedad, con justicia, con piedad, renunciando a todo aquello que el Señor aborrece, es esperando a Cristo Jesús. Y aquí es donde toma mucho sentido la idea del arrebatamiento para la iglesia del Señor. Vaya conmigo por un momento a segunda a los Tesalonicenses. Primera a Tesalonicenses, perdón. Y quiero hablar un poco acerca de lo que será el arrebatamiento. El arrebatamiento es definido como ese evento en el que Cristo, sin venir directamente a la tierra desde los cielos, llamará a todo creyente, literalmente arrebatar significa llevarse de manera violenta y rápida, nos tomará inmediatamente para que estemos con Él. En Tesalónica había la problemática de que muchos creyentes estaban siendo perseguidos y habían muerto. Y ellos tenían el temor de que cuando el Señor viniera, aquellos que ya habían muerto se quedaran. Básicamente como que no tuvieran oportunidad de encontrarse nuevamente. Dice versículo 13 de 1 a los Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En Tito, ¿cómo aparecía la palabra esperanza también? Como esperanza bienaventurada. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí hace referencia a los que ya murieron siendo creyentes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, muy optimista Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí el temor estaba en que los que estaban vivos llegaran primero al Señor y los que habían quedado, los que ya habían muerto, pues no tuvieran este encuentro con el Señor. Ese era el temor de la congregación. Mi familiar creyó en el Señor, murió, pero no podré verlo nuevamente. Lo que está diciendo el autor es, nosotros, los que estamos vivos, no vamos a llegar antes que ellos, sino que cuando el Señor venga y nos arrebate, ellos ya serán llevados primero. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y ¿qué cosa? Los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, aquí el autor está expresando un orden. Primero los que murieron, luego los que estamos vivos. Pero acompáñeme a 1 Corintios. Primero los Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 51, para que tomemos un poco de contexto. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, que significa ¿qué cosa? Morir, pero todos seremos ¿qué cosa? Transformados, es decir, glorificados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estamos hablando del mismo evento. Un evento donde tanto muertos como vivos
son glorificados. Su naturaleza pecaminosa es eliminada, su cuerpo físico es incluso modificado para poder soportar la eternidad y la santidad con el Señor. Sin embargo, pasa aquí lo siguiente. La palabra que nosotros encontramos como en el versículo 52 como momento es la palabra literal que significa átomo. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Y átomo, si recordamos bien en el colegio, significa indivisible, sin división. Significa que el evento de la venida del Señor y nuestra glorificación se realizará en un instante donde no hay forma de hallar división temporal. ¿Cómo es posible entonces que en un evento donde no hay división temporal, no puede ser cronometrado en segundos, milésimas o centésimas, en horas o años, no puede ser cronometrado? ¿Cómo es que sí hay primeros y luego estamos nosotros? La situación que se experimentaba en Tesalónica era una situación de sufrimiento de la congregación. La gracia del Señor y la venida del Señor le dio fuerza a los creyentes para asegurarse completamente de que verían a sus familiares. En momento de dificultad, la venida del Señor fue la que los motivó realmente a ellos a decir: estamos sufriendo, muchos están muriendo, pero nos encontraremos nuevamente. Lo cierto es que el arrebatamiento no tiene primer, segundo o tercero. Es un evento instantáneo. No hay forma de establecer un tiempo medible. Pero lo cierto es que la iglesia en Tesalónica le funcionó realmente para que vivieran en santidad y siguieran aguantando en el nombre del Señor. Esperar al Señor indica lo siguiente, mis hermanos. Cuando apreciamos a alguien, cuando amamos a alguien y no vive con nosotros y sabemos que vendrá pronto, preparamos nuestra casa, nos ponemos bien bonitos nosotros también. Queremos y peinamos a los niños de la mejor manera, que no se les vea un pelo por ahí parado, que estén bien. Porque queremos que la persona cuando llegue, cuando nos vea nuestro agrado al recibirle. Esperar a Cristo Jesús significa aceptarle. Que cuando Él venga yo pueda decir: sí, Señor, realmente te estaba esperando. ¿Qué pasa cuando muchas veces nos visitan y son las 10 de la mañana y de pronto usted, hermana, recién se levantó? Le dice a esa visita: pase, siga adelante con todo el agrado del mundo. Qué incomodidad, ¿verdad? Qué feo. Mis hermanos, esperar al Señor significa que toda nuestra vida dice: Señor, estoy dispuesto a que vengas ya. Aparece. Pero ¿sabe que solamente queremos que vengan las personas que apreciamos o solamente queremos conocer a quien admiramos? Por eso, la forma en la cual nos motivamos a esperar al Señor, tal y como nos presenta Tito en los últimos versículos, versículo 14 que leíamos, es conociendo al Señor. ¿Por qué al hablar de la venida de Cristo Jesús, por hablar de que el Señor se presentará, se manifestará, debemos hablar de Cristo Jesús? Porque en la medida que más le conozcamos a Él, más desearemos que Él venga. No sé si usted con mucha comodidad podría recibir a un desconocido en su casa solo porque sí. Pero a quien apreciamos, a quien queremos, a quien conocemos, con quien tenemos afinidad, no hay ningún inconveniente. ¿Qué necesitaba recordar aquí Tito? Que él debía enseñarle a las personas, a la congregación, glotones que vivían mal, a los mismos creyentes que incluso hacían las cosas mal, que Jesucristo se había dado a sí mismo para redimirlos de toda iniquidad, de todo pecado. La redención aquí tiene que ver con que Cristo nos compró con su propia vida, pero no nos compró para dejarnos a medias. Nos compró para ser glorificados, para ser perfectos, tal y como Él es. Nos compró para purificarnos, para hacer de nosotros un pueblo distinto, un pueblo diferente. Mis hermanos, que cuando el Señor venga no encuentre nuestra casa sucia.
Que cuando el Señor venga, no nos encuentre todos despeinados con lagañas, diciendo, vengan un rato por favor porque no puedo recibirte ahora. Que el Señor nos encuentre con una vida realmente que desea con sus actos, con todo lo que hace, que el Señor aparezca. El Señor ya vino una vez. ¿Merecemos que venga una segunda? No. El Señor perdonó nuestros pecados. ¿Merecíamos vivir toda la eternidad con Él? Tampoco. El Señor, aun conociendo nuestra condición, nos dice cómo vivir para bienestar nuestro, pero para gloria de Él. Nos dice lo que debemos evitar para evitar nuestro sufrimiento y nuestra destrucción, pero también para gloria de Él. El Señor se presentará, mis hermanos, con bendición para aquellos que están realmente esperando su venida. Levantarnos cada día considerando que el Señor podría venir hoy debe motivarnos a retener nuestros deseos pecaminosos, a vivir en rectitud, a querer realmente asombrarnos, admirarnos por Él. Una frase que leí hace un tiempo que decía, si no soportas 5 minutos de oración aquí en la tierra, ¿qué harás cuando te encuentres en la eternidad con el Señor? Mis hermanos, si no nos asombramos por lo que el Señor nos presenta de Cristo en las Escrituras, ¿cómo te asombrarás cuando Él venga? Tu asombro, no sé cómo será, pero preferiría que fuera un buen asombro, por admiración, por deseo, y no por, Señor, no esperaba que vinieras. La gracia del Señor nos enseña cómo debemos vivir, mis hermanos. Podemos simplemente resumir todo lo que hemos mencionado en esperándole a Él y conociéndole. No hay más para la iglesia, no hay más para nuestra congregación. Despertemos nuestra admiración por el Señor, hagamos su voluntad, mis hermanos, y recordemos que Él pronto vendrá para llevarnos, para liberarnos de este mundo, de nuestro pecado y de nuestra misma naturaleza pecaminosa. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, y gracias porque vendrás por nosotros, Señor. Gracias porque, aunque hay muchas cosas que decir acerca de tu venida, Señor, cómo quedará este mundo en caos y en sufrimiento, Padre, pero nosotros disfrutando de tu plenitud, de tu gloria, Padre. Queremos rogarte que nos ayudes cada día, Señor, a hacer tu voluntad, a vivir conforme a tu deseo, Señor. Que podamos realmente rechazar todo aquello que tú aborreces, Señor. Pero que de nuestra mente, Señor, no se pierda de vista el que tú vendrás, Señor. Que no hay persona más importante y más necesaria para conocer nuestra vida, Señor, con nuestro mismo Salvador, Padre. Guíanos y ayúdanos a esperarte. En Cristo Jesús. Amén.